Bienvenidos a Largo Aliento. Las reglas de nuestro debate son sencillas. Yo haré una pregunta y daré la palabra a uno de ustedes que tendrá 2 minutos máximo para responder. Sonará una alarma para marcar el tiempo. Luego el otro debatiente tendrá 1 minuto para replicar. Luego el otro tendrá 1 minuto para contrarreplicar. Eso en todas las preguntas, excepto en las primeras dos de exposición y las últimas dos de conclusión. Suena complicado, pero es muy sencillo. Em, Educación básica. Empecemos por hablar de la educación básica. La 4T habla de la educación humanista de la nueva escuela mexicana. Rosaura, explícanos qué es eso, la educación humanista de la nueva escuela mexicana. Mira, la nueva escuela mexicana plantea al estudiante como el centro de toda la actividad de una escuela y implica una concepción de la educación que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con la calidad, que tiene que ver con la equidad, con la perspectiva de género, etcétera. ¿Me entiendes? Lo que se busca es que el niño o la niña estén en un ambiente adecuado, también relacionado con la comunidad, y que cada uno de ellos reconozca la importancia de que esa personita, esté en la escuela. ¿Y por qué es nueva escuela mexicana? Es nueva porque mira, hubo un periodo del PRIAN que tuvo 30 años de Salinas de Gortari a Peña, que tuvieron una forma de enseñanza, pero esa forma de enseñanza nos llevó a un tremendo fracaso. Lo he dicho antes, ahí una de las pruebas que son fundamentales en el conocimiento del avance de la educación en el mundo es la prueba de PISA, y también en México se hacen pruebas similares. En esas pruebas, en esos 30 años, no se logró avanzar nada. Seguimos reprobados en matemáticas, en literatura, en conocimientos Y generales. en estos 6 años que se aplicó la nueva escuela mexicana, ¿avanzamos? Hemos tenido avances. Si me das tiempo, te digo. Por ejemplo, mira, uno de los grandes problemas es el rezago escolar. Se habla del abandono. Yo hablo de la retención, porque el abandono es darle la responsabilidad al niño o al jovencito de dejar la escuela. Y no, el sistema los expulsa, y por eso lo que tenemos que hacer es retenerlos en la escuela. Hablaremos más de eso precisamente. Juan Carlos, ¿cuál es la propuesta de Fuerza y Corazón para la educación básica? La propuesta de Xochitl Gálvez de Fuerza y Corazón es una educación innovadora, sensible, que garantice la cobertura desde la educación inicial hasta la universidad, que es un derecho a la Constitución, porque lo que creemos es que el espacio de la educación no termina el día que egresamos de una escuela, es durante y para toda la vida. Entonces esa educación es para ser persona, para conocer, que es una actividad que nunca concluye, para hacer en destrezas y para convivir. O sea, pero cambiaría el proyecto que se aplicó durante los gobiernos del PRI y el PAN. Todos los gobiernos han hecho propuestas de modelo educativo. Sí. Y hay tres cosas que nunca se terminan: el modelo educativo, el modelo de formación de los docentes y el modelo de evaluación. Claro, pero Y Fuerza y entonces se va a Corazón. revisar el modelo, y con todo respeto a Rosaura, a quien admiro, y tenemos una extraordinaria relación, consideramos que lo último que se ha hecho no ha sido un buen modelo, se va a revisar el modelo. Vamos a la siguiente pregunta. Precisamente sobre la cobertura o el acceso. La 4T propone un acceso universal a la educación básica gratuita. Es decir, una beca, según entiendo, para todos los alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria. Sí. Para todos los alumnos, De los que escuelas lo públicas. necesitan, De escuelas públicas. de escuelas públicas, no para los que están en las escuelas privadas. ¿No? Mira, eso es lo que ya experimentó Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Aquí ya tenemos esa beca y vimos los cambios. Y fue inclusive evaluada por UNESCO y vio la diferencia que hemos tenido en estos pocos años con respecto a la anterior. Es fundamental que los niños, las niñas estén bien alimentados. Y esa beca, mi beca para empezar, tuvo una función también en ese tema. Es un apoyo a las familias. Es a ¿Sabías? las Es un familias. apoyo a las familias. Y el niño se siente muy orgulloso de tener su beca. Pero además, porque es universal.
Porque antes de que llegara Claudia, había una beca que era para niños talento, como si Sí. hubiera niños que no eran talento. Todos los niños y las niñas tienen talentos y hay que apoyarlos para que los desarrollen. Entonces, ella quitó esa beca y dio una beca a todos los niños y a todas las niñas de preescolar 3 años hasta ¿Y secundaria cuánto es? 15 ¿Cuál es años. el monto? Aproximadamente 600, ahorita 650 pesos Al mes. al mes, 10 meses. En contraste, Xóchitl Gálvez promete que si un alumno no alcanza espacios en una escuela pública, su gobierno le pagaría una escuela privada. La primera pregunta es, ¿de veras alcanza a un gobierno pagar eso? Y la otra es, ¿a los más talentosos o a todos los que quieran El estudiar? gobierno tiene que proveer la educación pública, gratuita, laica y obligatoria, pero no lo está cumpliendo. Entonces, en algunos casos, alguien está acudiendo a la educación particular y debe haber estímulos para esas personas porque son decisiones de los padres de familia. Pero ya cayó el muro de Berlín. La educación es una función pública, es un bien público. Y esa diferenciación de lo público y lo particular no nos Pues quién sabe, ayuda. porque las escuelas Tenemos que privadas son muy corregirlo. caras en México. Y entonces la idea es Carísimas. si el gobierno tiene que invertir en la educación privada El indirectamente gobierno por tiene medio de que, los estudiantes que no alcanzan lugar en el la gobierno pública. tiene que invertir en la educación Sí. y no hemos hecho lo necesario. Por eso, por ejemplo, en educación universitaria, recientemente ha crecido más la educación particular que la educación Claro, nada más te pública. pido una precisión. Si el gobierno debe subsidiar indirectamente a la educación privada cuando no alcanza la educación pública. El gobierno debe Esa es estimular ¿cuál es la postura? la postura de, Fuerza de corazón. no, de nuestra candidata de Xochitl Gálvez Fuerza de Corazón, es que hay que estimular los esfuerzos de la sociedad, sobre todo cuando el gobierno no está alcanzando a hacer la tarea. Pero eso no exime al gobierno de De- cumplir y no lo estamos haciendo. Rosaura, réplica a Mira, lo que sí, dijo Juan Carlos. la candidata del PRIAN sí dijo que cuando los jóvenes se refería sobre todo a educación superior, cuando los o las jóvenes no tuvieran un lugar en una universidad, el gobierno va a pagar la inscripción y la Sí. colegiatura en una universidad superior. A mí me parece una propuesta absurda, porque es apoyar la mercantilización de la universidad, de los estudios universitarios en escuelas privadas. Hay que fortalecer las escuelas públicas, por supuesto, faltan universidades, pero lo que hay que hacer es invertir en nuevas universidades o en ampliar las ya existentes, no en pagarles a los estudiantes para que vayan a una escuela privada y entonces apoyar a la escuela privada, para nada. Hay una interpretación inexacta de la candidatura del oficialismo. La educación es una función pública, no estamos cumpliendo. Voy a poner ejemplos. En educación inicial, no hemos logrado, o sea, ¿dónde estamos cumpliendo? En inicial tenemos 1,5 millones de personas que no hemos podido atender. En primaria es casi el 100%, en secundaria es como el 90%, en prepa estamos como el 75% y en universidad estamos abajo, entonces tenemos que reconocerlo. Y eso no le quita al Estado la obligación. Entonces ninguna postura ni oficial ni de nadie puede negar esta circunstancia. Entonces, cuando encontramos esfuerzos particulares, pues hay que estimularlos y hay que reconocerlos, porque no estamos haciendo lo necesario. Rosaura, Mira, yo sí, por supuesto que es una obligación del Estado y siempre lo hemos defendido así. Como tú sabes, Claudia ha participado en movimientos como estudiante defendiendo la educación pública y la gratuidad de la educación. Y efectivamente, ya lo dije antes, faltan lugares para estudiantes de entonces, ¿qué preparatoria y pasa con los que no tendrán acceso inmediato porque faltan lugares? Mira, en primer lugar, tratar de que las universidades, todas las universidades públicas, todas reciban a un número mayor de estudiantes. Esa es Pues una sí. parte fundamental. Que las universidades privadas den más becas, no que el gobierno les pague a ellos, sino que ellos den más becas, que contribuyan con la educación del país. Y también hacer universidades nuevas. En la Ciudad de México hicimos 2 universidades en el gobierno de Claudia. La Universidad Rosario Castellanos, que hoy tiene 50,000 alumnos aproximadamente, 22 licenciaturas, 7 maestrías, 3 doctorados, además con apoyo de la UNAM, de la Metropolitana, del Politécnico,
para recibir a más jóvenes, ¿me entiendes? Son dos proyectos distintos y esto es lo interesante de Totalmente esta distintos, conversación. totalmente. Hablemos de los maestros. Los maestros, el trato de los maestros de ambos bandos políticos ha sido históricamente muy distinto. El PRI y el PAN aprobaron una reforma educativa en la época de la presidencia de Peña Nieto que excluyó a los sindicatos de los maestros de las grandes decisiones pedagógicas para tratar de formar de forma directa con los maestros y en lo particular para someterlos a pruebas periódicas en las que medir su capacidad. La 4T lo que hizo es derogar esa reforma y su trato con los maestros actualmente es a través de los sindicatos. Amén que les da a los sindicatos autoridad para toma de decisiones pedagógicas. ¿Qué método ha sido mejor y cuál sería mejor para el próximo sexenio? Rosaura. Mira, la relación con los sindicatos es fundamental. Son las organizaciones de los y las maestras, ¿no? Yo soy parte de un sindicato en la UNAM, del sindicato STUNAM. Pero sí, la rectoría de la educación es del Estado. La rectoría de la educación en México es de la Secretaría de Educación Ujú. Pública. Tenemos que llegar a acuerdos por supuesto, con los sindicatos, sobre todo en términos laborales. La parte académica es una obligación, un derecho del Estado, pero claro que también tenemos que discutir con ellos, ¿me entiendes? Maestras y maestros, se cambian los planes de estudio como se están cambiando, se han cambiado cada sexenio efectivamente, y tenemos que tener nuevas formas de que los maestros enseñen, nuevas formas en las que ellos participen y tomarlos en cuenta siempre. El maestro, la maestra juegan un papel fundamental en la educación. Que ellos sí estén bien preparados es fundamental y eso hay que también acordarlo con el sindicato, no tengo la menor duda. Juan Carlos. En la última reforma a la Constitución, la 11ª, se ubicó al maestro como un agente transformador. Lamentablemente, el régimen actual abandonó a los maestros. ¿Por qué lo digo así? El sindicato tiene una misión que es el estudio, el mejoramiento y la defensa de los intereses de los trabajadores. La parte académica se ve por separado. Tenemos 96 pesos por maestro para su formación. Si ubicamos la formación de las normales, se bajó el presupuesto en la educación normal. Entonces, más que hablar de lo que no hemos hecho, hablamos de lo que podemos hacer. Primero, necesitamos salarios justos y más remunerados. Segundo, fortalecer la educación normal. ¿Sí subir los salarios? Claro, Que los maestros siempre hablan de eso. necesitamos corregir eso, Quieren hay que ganar mejorarlo. más, sí. Necesitamos ¿Y las propiciar que pruebas? generen ¿Y estas materiales pruebas que se les educativos, aplicaban? el que haya evaluación. A ver, la evaluación en cualquier lugar del mundo se hace. Y puedo decir algo, nada más lo digo para verificación. En los años anteriores no hubo un solo maestro despedido por evaluaciones. Fueron rubricados. Necesitamos evaluar, pero saber evaluar bien. Y ninguna evaluación que se ha hecho recientemente es suficiente. Entonces al maestro hay que darle su lugar, hay que promoverlo. O por ejemplo, en el modelo educativo actual los maestros prácticamente no participaron. Yo lo sé, soy diputado de un distrito, no conozco un solo caso, pero entonces necesitamos involucrar al maestro. Pero Porque vamos sí, con mientras Rosaura, no ¿es se involucre cierto? el maestro y los padres de familia, esto no va a cambiar. Mira, el asunto es que en la mal llamada reforma educativa se hizo responsable a los maestros del fracaso cuando las pruebas de PISA, las pruebas de Planea, las pruebas de enlace, todas mostraron los resultados de niños y niñas que ya dije antes están deficientes en matemáticas, en ciencias, etcétera, que hay que corregir ese camino. Los maestros no son los responsables. Hay todo un sistema que operó también en contra de ellos en ese periodo que terminó con Peña Nieto. Entonces, se han Tenemos que acabado las hacer, por pruebas. supuesto que los maestros tienen que ser tomados en cuenta. Claro que sí. Mira, el sindicato tiene que discutir la parte laboral, pero los profesores tienen que discutir la parte académica. Te dije, yo pertenezco a un sindicato Sí, que es sí. el de STUNAM, y el sindicato defenderá mis derechos laborales, pero yo como profesora tengo derecho de opinar sobre los planes de estudio, sobre cómo enseñar una materia, etcétera, y así ocurre. Rosaura, y una pregunta puntual. ¿Ha cambiado la relación con el maestro en estos últimos 6 años? ¿De cómo era en el peñismo y calderonismo? ¿Cambió Está en la cambiando, práctica? nada es de un día para otro, está cambiando porque sí se toma en cuenta la opinión de los maestros y de Y maestras. antes no. Pues te dije, ese periodo último que hubo era un periodo donde se les atacó, donde se despidió gente, etcétera. O sea,
y luego claro que se ha recompuesto la relación con los sindicatos, pero también con los profesores. Está clarísimo que ellos son los que tienen la actividad directa con los niños y las niñas. Ellos, es más, se les da una independencia para, a partir de un plan de estudios, que ellos decidan cómo lo van a desarrollar en su clase. El maestro no ha sido atendido recientemente y tenemos que reconocerlo. No participó en el diseño del nuevo modelo educativo, no está recibiendo una formación para su actualización y es parte de lo que tenemos que corregir, porque vemos una escuela. La razón de ser es el alumno, la forma de ser es el profesor. Sí. Y tenemos que involucrar a los padres de familia y a los directivos. Entonces la escuela tiene que convertirse en un espacio educativo donde pero todos no, estamos participando. de acuerdo, pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Rosaura dice sí cambió, sí los estamos tomando en cuenta y tú dices no lo están tomando en cuenta. Se les tomó... Para hacer los libros de texto, por ejemplo, se hicieron participaron. reuniones con maestros. ¿No participaron? No participaron. Inclusive pedimos la información y quedó clasificada como confidencial. Ojalá hubieran participado. Podemos acordar que tienen ustedes dos relatos distintos. Sí, participaron, tú dices. Sí participaron. Tú dices no participaron. Vamos a un corte y volvemos por esto. Ojalá hubieran hacemos los debates. Tú dices que Claudia nunca quitó la escuela de tiempo completo. En la ciudad, ¿no? Ni las estancias infantiles que se llamaron de otra manera. Pero decir que ya se puede resolver toda la problemática de la educación mañana, no. Estamos diciendo, por eso Claudia habla de la gradualidad en la que vamos a ir haciendo los cambios, porque no está haciendo demagogia. Está diciendo lo que va a cumplir, ¿me entiendes? Porque además ella tiene claro que va a ganar. Entonces, lo que ella prometa lo tiene que lograr. Eso es muy importante, ¿no? La candidata al oficialismo podrá decir muchas cosas. Se cerraron escuelas de tiempo completo y perdieron 3,5 millones de alumnos esa atención. Sí, verifiquemos los números. ¿Sí? En la Ciudad de México probablemente se dieron matices, pero en el resto del país es una tragedia. Y esto tiene que abrirse y tenemos que reconocerlo. Rosaura, Juan Carlos, el horario extendido es muy importante para las madres. Sí. Saber que sus hijos pueden quedarse en las escuelas más de 6 horas. Claro, pero también saber qué harán en ese tiempo extra. Rosaura, ¿qué propone la 4T? Mira, Claudia ha planteado que tiene que irse extendiendo el horario de los niños y las niñas. Las mamás trabajan y además los niños y las niñas necesitan estar más tiempo en la escuela. Necesitamos recuperar. Acuérdate que hubo una pandemia que fue una importante causa de rezago, no nada más en México, sino en el mundo entero. Entonces, por supuesto que hay que ir modificando los horarios, teniendo actividades para niños y niñas. Actividades, mira, los niños y las niñas, sobre todo en la educación básica, aprenden jugando. Tienen que tener deportes, tienen que tener cultura general, teatro, cine, música, todo lo que se pueda dependiendo del lugar de la escuela. Y eso permite, al tener un horario más amplio, tener... Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, nunca se quitaron las escuelas de tiempo completo. ¿Nunca se quitaron? No se quitaron. No, porque se dejó a la decisión de los estados. Y entonces hubo estados que los quitaron y en la Ciudad de México no se quitó. Entonces nosotros sí creemos que se tiene que ir. No, yo dije, no se puede hacer un cambio de un día para otro, sería algo demagógico, pero sí tenemos que ir gradualmente atendiendo las necesidades de los niños, de las niñas, en temas extras de lo curricular, de la clase normal, digamos. En el documento que publicó la 4T, hablan de que los niños en ese tiempo extra recibirán exámenes oftalmológicos para recibir lentes, atención de dentista, comida gratuita. Todo eso, ayuda psicológica, ayuda si tienen farmacodependencias, todo eso es el planteamiento que habrá. Ese es el planteamiento que tenemos y que te dije lo vamos a ir logrando gradualmente, pero evidentemente tú mencionas las cuestiones de las adicciones. Desde niños de secundaria y bachillerato tenemos problemas con ello y tenemos que atenderlo. A partir de la pandemia quedó clara el efecto que tuvo la falta a la escuela, que no pudieran ir a la escuela niños y niñas con muchos problemas de carácter psicológico. Y siempre ha habido, pero yo creo que fue muy marcado con la pandemia que esto ocurrió.
hay que atenderlo. Y se están haciendo programas para apoyo a la salud mental, como algo fundamental, considerada como parte de la educación, por ejemplo, para la prevención de adicciones, pero también como parte de la salud mental, no nada más la salud física, digamos, ¿no? Juan Carlos. Xochitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México, cree que la escuela siempre debe estar abierta. Y en esto hay una coincidencia. Y lamentablemente el régimen actual destruyó el programa de escuelas de tiempo completo. Quitó las guarderías infantiles, las estancias. Hay que cambiarle de nombre. Hay que convertir el espacio educativo en un espacio, por ejemplo, para Te pido una tutorías. precisión. Quitó las escuelas de tiempo completo Completo. y las estancias infantiles en toda la República. Prácticamente toda la República. Me alegro que haya autocrítica para reconocer que tenemos que modificar eso. Que hay que abrir la escuela. La escuela es una comunidad de aprendizaje en valores. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tutorías, las lenguas mexicanas. Tenemos 68 lenguas indígenas, la lengua extranjera, las habilidades digitales, la alimentación nutritiva, la salud emocional que se nos descompuso a partir de la Eso ya lo pandemia. Todo eso necesitamos alfabetización, formación para el trabajo, que la escuela sea un centro comunitario. Por eso nosotros queremos la escuela siempre abierta, en jornadas ampliadas. Ahora, estás hablando de lo que proponen, Lo no que de lo que proponemos. ya se ha logrado. Bueno, Se nada hizo un para intento. proponer es muy fácil, es muy Pues nos fácil. toca a todos. Yo lo que creo es que también tenemos que considerar la trayectoria de las candidatas, que ha ¿Cuál hecho es la Claudia en su candidata? historia y que ha hecho ¿Qué? Xochitl. Tú Que ha dices hecho que lo que te Claudia digo. nunca quitó la escuela de tiempo En la completo, ciudad, ¿no? ni las estancias infantiles No, que se pero llamaron de otra decir que manera. ya se puede resolver toda la problemática de la educación mañana, no. Estamos diciendo, por eso Claudia habla de la gradualidad en la que vamos a ir haciendo los cambios, porque no está haciendo demagogia. Está diciendo lo que va a cumplir, ¿me entiendes? Porque además ella tiene claro que va a ganar. Entonces, lo que ella prometa lo tiene que lograr. Eso es muy importante, ¿no? La candidata al oficialismo podría decir muchas cosas, igual que todos nosotros. Xochitl Gálvez viene de una comunidad indígena, igual que nosotros viene de la escuela pública, todos somos egresados de la escuela pública, y lo que importa es concentrarnos en lo que no hemos hecho y lo que recientemente también ha afectado. Por ejemplo, se cerraron escuelas de tiempo completo y perdieron 3,5 millones de alumnos esa No se cerraron. atención. Sí, verifiquemos los números. Sí. En la Ciudad de México probablemente se dieron matices, pero en el resto del país es una tragedia. Y esto tiene que abrirse Bueno. y tenemos que reconocer. Es un programa que se A ver, cerró y que estaba muy bien evaluado por muchas razones. Lo que importa es que hay que abrir la escuela en jornadas, que la escuela esté siempre abierta, y en eso coincidimos. Sí, mira, pero lo cierto es que no se cerraron simplemente, es que también ellos falsean los datos, ¿no? Se decidió que los Estado. padres de familia, los padres de familia, en los estados donde ya no iba a seguir el programa, se les dio dinero a los padres de familia para que ellos decidieran si querían que los niños y las niñas se quedaran a comer y tuvieran actividades o querían arreglar algo de la escuela. Entonces, no es simplemente se cerraron. Eso es falso. La Secretaría de Educación Pública tomó una decisión equivocada porque creyó que dándole el dinero a los padres de familia con una buena intención, esto iba a continuar. Entonces ya nos atendió la alimentación, las tutorías, los complementos del punto de vista educativo, y en la mayoría de las escuelas se transformó para ver la parte física, que es importante pero que no es suficiente. En todo caso, Claudia estaría de acuerdo con lo que dice Juan Carlos, porque está hablando de volver a ser nacional las estancias infantiles. Así es, pero Con otra tampoco podemos denominación. decir mentiras de que no se hizo nada, ¿no? Si se va Vamos a a la cambiar. Se siguiente. intentó y fracasó. A ver, famosamente la 4T tuvo este sexenio muchos dimes y diretes con las instituciones de educación superior, más famosamente con el CIDE y con el ITAM. Y también se anularon muchas becas para estudios en el extranjero. Para un segundo sexenio, ¿qué propone la 4T para la educación superior y qué propone Fuerza y Corazón en cuanto a educación superior? Juan Carlos. Nosotros lo que proponemos, Xochitl Gálvez, Fuerza y Corazón por México, es incrementar la cobertura y avanzar en la garantía de la gratuidad y en la obligatoriedad en el cumplimiento que tenemos pendiente a todas las personas. En el ITAM y el CIDE sería totalmente gratuito. El ITAM tiene su régimen y el CIDE también tiene. El CIDE es público, sí, y el ITAM tiene otra naturaleza. Lo que tenemos son buenas universidades.
y no ejemplos como la Benito Juárez, que no ha sido un caso exitoso, porque ¿qué es una buena universidad? Y ella viene del alma mater del país. La universidad tiene que tener un buen modelo educativo, los mejores profesores, los mejores alumnos, la mejor infraestructura, la mejor vinculación, ¿El la Colegio de apertura. México cuesta? El Colegio de México es un organismo público que estuvo sectorizado en CONACYT ¿Y la de gente tiempo paga atrás. para ir al Colegio de México? No, No. no, porque Pero no tiene una naturaleza no ese pública. es el modelo, no deberían ser gratuitas todas las instituciones El Estado de tiene que educación proveer la superior educación que de subsidia manera el Estado. Pública. Ajá, pública sí. y gratuita. Y entonces ahí tenemos una serie de pendientes. Y tenemos que garantizar varios aspectos. Uno, la libertad académica. Por ejemplo, nuestro presidente empezó a cuestionar la Universidad Nacional y me hubiera gustado que defendieran la Universidad Nacional. A los centros públicos de investigación los han venido destruyendo, el CIDE y otros. Nosotros lo que queremos es una universidad que tenga libertad, que respire, que tenga autonomía, que tenga la suficiencia y sobre todo que pueda fortalecer para tener alumnos, profesores, investigadores y que atienda las funciones de una universidad, que son docencia, investigación y extensión. Hoy algunos de estos planteles, que son apenas novicios, se le está llamando universidad y lamentablemente no lo tienen. Bienvenida la cobertura, pero necesitamos cuidar la calidad. Rosaura, varias cosas. El presidente dijo textualmente, puntualmente, que la UNAM se había neoliberalizado. Ay, es muy larga esa palabra. Bueno, que se había ido a la derecha, ¿no? Y que había que cuidar eso. También tuvo una crítica muy abierta contra el CIDE y con el ITAM en el mismo sentido, diciendo se volvieron neoliberales estas escuelas. Mira, yo creo que la UNAM no es una universidad de derecha. No podemos confundir a las autoridades con la gente, con la base, Sí. digamos, de profesores, trabajadores, Sí, cierto. estudiantes. Y me parece que, bueno, sin duda es la principal institución de educación superior de México y también la que tiene una mayor aportación a ¿Y la a rectoría de la la UNAM ciencia. sí se fue a la derecha? No, No. bueno, en las diferentes rectorías que ha habido, pues sí ha habido rectores muy conservadores, rectores más progresistas, pero la gente en general, bueno, por ejemplo, cuando hemos hecho simulacros de votación, Andrés Manuel tuvo 90% de votos, Claudia igual, ¿me entiendes? O sea, Con el la estudiantado. gente está con, Sí, con, la- con- sí, con sí, la sí. gente más progresista. Ahora, ¿crees Pero yo que quise decir algo, sí, porque mencionó a las universidades de Benito Juárez así sí? de pasadita, pero yo creo que eso marca Pues no de pasadita, con desdén y dijo Dijo, que no No, sí. no con sirven. desdén, con preocupación. Bueno, con pero te voy a decir preocupación. algo. Es que sí tenemos que ver que hay una ideología atrás de los proyectos, una manera de pensar. Una, y eso yo quisiera decir, ahí las universidades de Benito Juárez es evidente que no las va a entender el PRIAN, es obvio. Pero mira, te puedo dar un ejemplo. Cuando se inauguró una universidad en un pueblo celtal, en Chiapas, la gente de ahí salieron con su santo a dar las gracias porque por fin, después de toda una historia de tantos años, tuvieron una universidad. No podemos llevar a la UNAM a todos los pueblitos. Este país tiene 174,000 localidades con 500 o menos habitantes. Tú imagínate, para cualquier nivel de estudios, pero particularmente una universidad, no se puede llegar con la UNAM, el Politécnico, la UAM, a todos lados. Sí. Entonces, la Rosario Castellanos tienen ese objetivo de llegar a las zonas más pobres, con mayor rezago. Ahora, hay que revisarlas, hay que mejorarlas, hay que consolidarlas, pero la idea es genial, ¿me entiendes? Es llevar a las zonas más pobres con mayor rezago una universidad. Y la pregunta sobre las becas. Se acortaron las becas. Entonces se hicieron menos numerosas. Mira, las becas, ¿Regresaría al número sin duda, del sexenio se anterior? disminuyeron las becas al extranjero. Me parece que se debe de recuperar el número Que se de debe becas al recuperar el extranjero, sin número. duda. Sí, sí, sí. ¿Y qué con el aumentar. CONACYT? El CONACYT sí tuvo una gran fricción. Acá estuvo Mira, te varias voy a veces decir, sí. como todo, la política, hubo algunas cosas en las que puedo diferir. Pero, por ejemplo, te voy a decir un gran logro del CONACYT. El número de investigadores nacionales subió en este periodo, en lo que lleva este periodo, 44%. Nunca había crecido el CONACYT, el Sistema Nacional de Investigadores, el famoso SNI, con ese nivel. 44% más investigadores hay. Entonces, eso es un dato que también lo quiero dar.
Evidentemente, Claudia ha señalado que ella va a ser de este país, ella quiere ser recordada como el gobierno de la educación y quiere que México sea una potencia científica y tenemos todas las posibilidades de hacerlo. Entonces, hay un énfasis, va a haber un énfasis bien distinto Mira, es que, bueno, Claudia al es una sexenio de científica, López como tú Obrador, si es dijiste. que gana Claudia. Sí, Sí, esta nada más cosa de déjame concluir cuidar esto, los porque es tiempos. importante Sí, sí, señalar sí. que Claudia está diseñando un modelo de colaborativo entre todas las instituciones de investigación del país, CONACYT, las universidades, para atender la problemática del país, para que su política se base en conocimiento científico, humanístico y tecnológico. Eso es un gran cambio, por ejemplo. Vamos a la siguiente, porque entramos a tecnología. Pero déjeme hablar de la Sí, universidad porque bueno, creo que sí, sí. tocamos cosas muy importantes. Sí. La universidad por esencia no puede estar sujeta ni a partidos ni a ideología. Es una universidad, no es una parcialidad. Necesitamos que todas las públicas, sean federales, sean estatales, politécnicas, universidades indígenas, todas garanticen cobertura y calidad. Los ejemplos, por ejemplo, de la Rosario Castellanos, es un ejemplo incipiente que ojalá funcione mejor cada día, como se desea en cada institución. Las Benito Juárez, lamentablemente, no están funcionando. Entonces requerimos, o sea, cuando se identifica, a mí me hubiera gustado, y Xochitl Gálvez también lo piensa, cuando nuestro presidente criticó a la Universidad Nacional, ¿dónde estuvo la que fue académica, porque no es académica, Claudia Sheinbaum, defendiendo la universidad? Yo creo que a todos nos toca defender la Universidad Pública Mexicana. Una de las grandes frases del último candidato presidencial que fue a la UNAM es la del ingeniero Cárdenas, en la elección del 88. El ingeniero Cárdenas dijo que la autonomía es un derecho de los universitarios, una obligación del Estado y una tarea que se ejerce con dignidad por todos cada uno de los días. Vamos a un corte y entramos a la parte final de este debate. Quiero advertir algo, me preocupa que no haya evaluaciones. La evaluación nunca es perfecta. Evaluación de los No, sí va a maestros. haber evaluaciones. por Necesitamos supuesto que sí. mejorar Hablas de la los evaluación. maestros. Toda. O de los niños. Bueno, por ejemplo, me preocupa Claro que en el que sí. 2025 Entonces, se va a hacer ¿tú la prueba estarías de de acuerdo PISA. con No, eso? claro que hay- Regresar a la No, evaluación. pero es que es cierto que no hay evaluaciones. Claro que hay evaluaciones. Es incompleta. Tiene que haber evaluaciones para saber si una niña o un niño cumplió con lo que tenía que haber aprendido en un año, en sexto año o en Pero quinto año. quiero entender bien. Rosaura, ¿estás diciendo que ellos están mintiendo al decir que no hay evaluación o estás diciendo que va a haber una corrección en el caso de que gane Estoy Claudia no. y regresar a la evaluación? No, hay evaluación, pero además, por supuesto que Claudia está de acuerdo en que haya evaluación. Rosaura, tú querías responder sobre la autonomía. Bueno, yo, igual que Claudia, siempre hemos defendido la autonomía en diferentes momentos. Y claro que es fundamental que una universidad sea autónoma, ¿me entiendes? O sea, hay modelos distintos. El Politécnico no es autónomo y es alguien que tiene como lema la técnica al servicio de la patria, ¿no? Entonces son dos visiones distintas. Pero la UNAM siempre ha defendido su autonomía. ¿Y qué implica eso? Que haya libertad de docencia, libertad de investigación. Y eso me parece que se tiene que conservar. Es fundamental que haya autonomía y la defenderé y la defenderé todos los estudiantes, siempre la defenderé. Pero Claudia, yo te decía, como estudiante, defendió la no privatización de la UNAM y la autonomía para tomar decisiones, su consejo universitario. O sea, ahí no hay duda de que Claudia es una persona que defiende la autonomía de las universidades y la seguirá defendiendo, ¿no? Este régimen ha atacado la autonomía. Voy a poner ejemplos. El 12 de diciembre de 2012, la iniciativa presidencial que llegó para cambiar el artículo 3º quitaba la autonomía por error de técnica legislativa y la esfumaba. Yo levanté la mano como legislador y les dije, oye, momento, se corrigió. Y hemos tenido casos como Nayarit, como Sinaloa, como Baja California, donde gobiernos locales de repente no hacen lo que tienen que ¿Tú hacer. dices, ese fue el intento de López Obrador, quitarle la autonomía? Por No, para error, nada. sí, a ver, está ahí y está la información en su momento. Por error o por omisión, por fortuna se corrigió. Por técnica legislativa, estaba quitando la autonomía. Pero creo que es un tema tan importante que O sea, ahí pero no vamos a encontrar ¿tú supones diferencias.
que si Claudia es presidenta, subordinaría a la UNAM al gobierno. Claudia no va a ser, ¿Cuál es la duda? Claudia no va a ser presidenta, pero a Bueno, todos nos toca sí. cuidar la Pero autonomía. pero es A lo mí me que tocó entiendo que construir la estás diciendo. autonomía en Sí, Guanajuato. sí. Nosotros propusimos la Ley de Educación Superior, Así es. que por fortuna salió por consenso por prácticamente todas las fuerzas parlamentarias de ambas cámaras. Es un tema donde todos estamos unidos. Y si alguien está en falta, hay que denunciarlo yo creo y Oye, hay pero, que corregirlo. perdóneme, pero que el presidente opine algo de la universidad no es violar la autonomía, ¿me entienden? O sea, no simplifiquemos las cosas. Hay una libertad de expresión en este país donde alguien puede opinar lo que quiera. Otra cosa es intervenir. Jamás el presidente ha intervenido en la UNAM, ni mucho menos. Siempre lo dice, respeto la autonomía, pero tengo esta diferencia. Tiene todo el derecho Pues de hacerlo. hablemos de educación e ideología. La 4T ha sido acusada por los neoliberales de mezclar educación e ideología, precisamente. Y los neoliberales han sido acusados por la izquierda mexicana de lo propio, de diseñar la educación pública según su ideología. Yo pienso que la verdad, toda educación tiene un propósito, por lo tanto tiene una ideología, tiene un educado ideal, que quiere llegar a él o a ella. Juan Carlos, ¿cuál es la meta de la educación que propone, ya te voy a copiar, Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón, para ahorrarte la introducción? Sí. Como escenario de futuro, Sí. lo que queremos es una educación humanista, una educación innovadora, una educación incluyente, una educación que mire al futuro, que nos dé las nuevas habilidades para el mundo que vamos a construir, que atienda la educación inicial, ahí tenemos pendientes, toda la educación básica, la media superior, la superior, entiende también ella muy bien porque es ingeniero, y tenemos que entender que no hay ciencia neoliberal, ni hay universidad neoliberal o conservadora. Esas son falacias, son posturas que no nos van a ¿Existe poder algo ayudar. así como la educación neutra? La educación tiene una intención. Sí. Y además yo quiero subrayar que los secretarios de educación, por ejemplo, Vasconcelos, Torres Bodet, Martín Luis Guzmán, que encabezó la Comisión de Libros de Texto durante 3 sexenios, no sucumbieron, como este régimen, a la tentación de ideologizar la educación. No podemos arruinar la educación ideologizándola. Nuestro Octavio Paz, por ejemplo, dice que la ceguera biológica nos impide ver, la ideológica pensar. Bueno, no podemos sesgar esas es cosas. Un gran tema. Y en eso estamos de acuerdo. Podemos tener opiniones diferentes, yo creo que no pero están no de acuerdo. podemos no estamos de acuerdo. orientar al alumno de manera, Claro que de la manera ideología distinta. Yo creo que no están de Necesitamos acuerdo. mejores personas, necesitamos mejores ciudadanos. Es una Y en mejor eso persona. tenemos que debatir ideas. No, la ideología y vamos a estar en cuenta, la coincidencia principal. Juan Pero Carlos. poner la ideología como el asunto reciente es arruinar la educación. Es un tema fascinante. No es que la Rosaura. ponga, la ideología existe, ¿me entiendes? Cuando para el PRIAN lo más importante es la educación privada, No. cuando ellos buscan que haya más, por ejemplo, si le quieres pagar a jóvenes para que vayan a educación privada, ¿qué estás haciendo? Apoyar a la educación privada. ¿Por qué no dicen vamos a hacer universidades públicas? Que es lo que decimos nosotros. Es una manera de pensar. Y es un una programa ideología. de estudios no es ideológico siempre. No, claro. Queremos que... Bueno, es muy interesante. Sí, queremos que todos los niños y las niñas y los jóvenes tengan una educación de calidad. Por supuesto, te voy a decir algo. Sí reconocemos la importancia de las universidades privadas. Qué bueno que existan. La gente tiene derecho a escoger una universidad de un estilo y mandar a sus hijos ahí. Pero el gobierno tiene la obligación de que haya un lugar para todos los estudiantes, para todos los jóvenes. Y puntualmente, ¿hay ciencia neoliberal? ¿No? No, hay política neoliberal. Mira, la ciencia, el conocimiento. El conocimiento no es neoliberal. El científico puede ser neoliberal. Sí. O puede ser, tú y yo hemos platicado sobre Darwin, un gran personaje que nos interesa a las dos. Darwin tenía su concepción, por supuesto, y rompió con la religión. Eso es una manera de pensar. Darwin rompió con la religión. Darwin fue quien separó la religión de la ciencia. Sí, pero también tenía una ideología. O sea, por ejemplo, tenía una ideología. Decía, era un caballero inglés, ¿me entiendes? Y entonces la competencia y las damas de la naturaleza, las hembras, son tímidas y débiles. Y era totalmente falso. Y hoy estamos hablando, exactamente. Y hoy tenemos una ideología que permite
que defiende, por ejemplo, la política de género, la perspectiva de género y respeto a toda la diversidad sexual. Es una forma de pensamiento. Y el PRIAN no ha defendido la libertad sexual, no ha defendido el derecho de las mujeres a decidir sobre un aborto. Muchas cosas son diferentes. Se está poniendo muy ideológicamente interesante. distintas. Quiero que no se nos mezclen los temas, pero una sobre algo que dijo Juan Carlos, que en el CONACYT se habló de ciencia neoliberal. ¿Qué opinas de eso? No, la ciencia es ciencia. Las políticas, y eso puede ser a lo que ella se refiriera, las políticas pueden ser neoliberales, claro que sí. Las políticas. Las políticas de ciencia pueden ser neoliberales, te voy a decir. O sea, ¿quién becas y quién no becas? No, exactamente, puede ser, por ejemplo, lo que hicieron en el periodo neoliberal. Le dieron el dinero fundamentalmente a las empresas para que las empresas hicieran ciencia que no hicieron. A ver, eso es neoliberal, darle el dinero a las empresas, darle dinero a las universidades. Pero sí les dieron dinero a las empresas, ¿no? No becaron de pronto a Volkswagen para que desarrollara colores mejores. Todos los países que han hecho cosas serias han hecho una cadena virtuosa de educación, cultura, ciencia, tecnología e innovación. La innovación es el motor de la economía. Necesitamos inversión pública, necesitamos inversión privada. Y hay políticas de innovación. Este régimen destruyó la ciencia, le dio la espalda a la ciencia, persiguió a 31 científicos, destruyó los fondos de investigación, ha atentado en los centros públicos de investigación contra la libertad de investigación, quiere imponer un programa nacional. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Pero hablemos del futuro. ¿Qué tipo de ciencia requerimos y qué tipo de persona? Necesitamos una persona que tenga capacidad crítica, capacidad creativa, y eso es lo que Xóchitl Gálvez de Fuerza y Corazón por México quiere, capacidad crítica, creativa, curiosidad, y que el conocimiento no sucumba a estas tentaciones de la descalificación. ¿Qué opinión te merecen los nuevos libros de texto gratuito? A mí no me gustan porque no pasan varias pruebas. Primero, no se hicieron por pedagogos serios. Segundo, no participaron los normalistas mejores de este país. Tercero, no se consultó a los profesores. Cuarto, no se les preparó. Pero ya se van. Entonces, va a ser necesario revisar el modelo educativo. Y todos los estudios serios del mundo... ¿Se retirarían los actuales libros de texto gratuitos? Se revisaría el modelo educativo y se conservaría lo serio, que es poco, y se quitaría lo que tiene de inexactitudes. En todos los estudios, un modelo educativo tarda una generación. En los medios, necesitamos darnos el tiempo para aprobarlo, y la ocurrencia no es simpática, la ocurrencia hace daño. Nada más déjame precisar, en los medios salieron gente de el hoy llamado Frente de Fuerza y Corazón, que dijeron que había que retirar esos libros, retirarlos. O sea, volver a hacer otros hay que revisarlos, no se puede retirar los libros. Se quejaron de la educación sexual, dijeron que era excesiva, que era demasiado... Hay muchos temas que tienen que revisarse, pero por ejemplo hay muchos lugares, sobre todo en las comunidades rurales, ella lo destacó, y en eso coincidimos que los únicos libros que hay en una casa son los libros de texto gratuito. ¿Sí? Esas son posiciones extremas que Xóchitl Gálvez de Fuerza y Corazón por México no coincide. Ahora, son tres niveles. Uno, el modelo educativo no está bien hecho. Dos, los planes de estudio hay que revisarlos. Y tercero, los libros de texto son instrumentos, son herramientas. A veces confundimos y queremos que el texto es todo. Desde 1959, cuando el presidente López Mateos, en febrero, en San Luis Potosí, con Jaime Torres Bodet y con Martín Luis Guzmán, presenta los libros de texto, es un proceso en construcción. Y no creo que gobierno alguno quiera destruir la educación. Entonces es más lo que suma, lo que une, que lo que separa. Pero evidentemente el nuevo caso, el reciente, es un despropósito, no pasa. Y además, quiero advertir algo, me preocupa que no haya evaluaciones. La evaluación nunca es perfecta. Evaluación de los maestros. No, sí va a haber evaluaciones. Necesitamos mejorar la evaluación. Maestros? Toda. O de los niños. Bueno, por ejemplo, me preocupa que en el 2025 se va a hacer la prueba de PISA. ¿Tú estarías de acuerdo con eso, claro regresar a la evaluación? Pero es que es cierto que no hay evaluaciones. Claro que hay evaluaciones. Es incompleta. Tiene que haber evaluaciones para saber si una niña o un niño cumplió con lo que tenía que haber aprendido en un año, en sexto año o en quinto año. Quiero entender bien. Rosaura, estás diciendo que
ellos están mintiendo al decir que no hay evaluación o estás diciendo que va a haber una corrección en el caso de que gane Estoy Claudia y no, regresar a la evaluación? no, hay evaluación, pero además, por supuesto que Claudia está de acuerdo en que haya evaluación. Es, mira, los libros se pueden mejorar, por supuesto, pero lo que tenemos que entender es que son una visión distinta, Es que sí con la son que yo una estoy de visión acuerdo y distinta. también Claudia, ¿me entiende? La nueva escuela Sí, no. mexicana hizo esos libros de texto con un modelo de conocimiento integral, donde en lugar de dar biología, física, matemáticas por separado, se da de manera conjunta, se Es que dan sí por son muy problemas. distintos los libros de Eso no texto está mal, ¿me actuales. entiendes? No tiene modelo Y hay que tener pedagógico. otros materiales, y hay que tener, además de los libros de texto, y hay que tener también libros para los maestros, para las maestras, por supuesto. Y el acceso a Internet, o sea, la Claudia está buscando que todos los niños y las niñas de México tengan acceso a Internet, como lo hizo en la Por Ciudad de ejemplo, México. los libros de texto gratuito de ahora son muy explícitos en lo sexual. Yo cuando lo en Mira, el no estoy son juzgando, ¿eh? suficientemente explícitos para que niños y niñas entiendan, pero ellos han promovido fotografías que dicen que están en los libros de texto y no Y que están no en los libros están. de texto. Pero O no sea, hablemos de ellos y ellos se han nosotros, dedicado, hablemos de la lo que verdad, tenemos a que mentir. construir de No, manera pero seria. yo creo que sí hay que hablar de ellos y nosotros precisamente en este momento en que el 2 de junio cada mexicano va a tener que llegar a la simpleza de decir tacho uno o tacho otro o tacho La otro. educación es un acto de amor, de visión y de esperanza, y Sí. lo que busca es formar Pero a sí una son, persona, Juan Carlos, a un sí son ciudadano. 2 modelos distintos de educación. Pues si lo quieren Totalmente ideologizar, distinto. sí. Yo no voy a perder mi tiempo en eso, en esas calificaciones. Vengo de la universidad y Xochitl Gálvez también está en la universidad y tú vienes de la Bueno, universidad. pero son La 2. pluralidad, puede haber algunas visiones matizadas, pero no podemos arruinar la educación con temas de Pero claro que ideología. Y, por en ejemplo, concentremos en el futuro. ¿Qué necesitamos? Necesitamos alfabetización digital para toda la población. Necesitamos adelantarnos al tema de la inteligencia artificial. Necesitamos que el conocimiento sirva para resolver los temas de la vida cotidiana, el agua, el cambio climático, la biodiversidad, las nuevas enfermedades, el Estado de Derecho, los desastres naturales, la economía para que pueda crecer, las desigualdades. Bueno, Tenemos que poner el conocimiento al servicio de las políticas públicas para resolver los problemas del país. les pido un ejercicio de síntesis. Esta es la última pregunta. En 1 minuto, ¿qué define a cada proyecto de educación, Rosaura? Mira, el proyecto de Claudia Sheinbaum lo que implica es una educación de calidad para todos los niños y jóvenes mexicanos y también extranjeros que estudien aquí, evidentemente. Que sea una educación que no sea clasista, que no sea racista, que tenemos que educar a los niños y a las niñas también en el respeto a otra forma de ser. Eso es muy importante. La perspectiva de género, las libertades sexuales, el respeto a lo diferente, queremos que los niños y las niñas se desarrollen en ese ambiente. Y, por supuesto, a nivel superior, está Claudia enfocando mucho el punto en la educación media superior. Ahí hay, entre los jóvenes de 12 a 15 años, hay 1,5 millones de jóvenes que no están en la escuela. Perdón, de 15 a 17, o sea que deberán estar en preparatoria y no están. Eso es gravísimo. Ya lo dijimos, ya se tiene casi el 100% a nivel de preescolar, primaria y secundaria, pero nos falta mucho en bachillerato. Ahí tenemos, por ejemplo, 300,000 jovencitos y jovencitas que terminan la secundaria y no tienen un lugar en bachillerato, todavía. Ahí tenemos que poner un énfasis y Claudia lo está atendiendo. Va a crear nuevas preparatorias. También se pueden estructurar secundarias, porque ya hay menos niños, han nacido menos niños y entonces ya no ocupamos todas las escuelas. Esas escuelas las vamos a convertir en bachilleratos y vamos a crear nuevas universidades y también apoyar a las que ya existen, por supuesto. Juan Carlos, Para últimas Xochitl palabras. Gálvez, de Fuerza y Corazón por México, nos interesa una educación que tenga al centro a la persona, que la forme de manera integral, con valores, que cuide sus derechos humanos, que propicie su capacidad crítica, su curiosidad, su creatividad, porque al final del día lo que queremos es que las personas piensen por sí mismas y que no sean manipuladas por criterios de ideología.
de manera más particular, queremos cumplir el tema de educación inicial que no tenemos, mejorar la calidad de las primarias, las secundarias, las preparatorias, donde tenemos un hoyo de falta de atención, que la educación superior sirva para muchas cosas, y también la educación de adultos. Ahí tenemos mucho que hacer. Y tenemos que entrar también a un mundo moderno de certificación de habilidades, de personas que no han podido ir a la parte escolarizada, pero que tienen oficios, y tenemos que tener las nuevas formas de aprendizaje, las nuevas formas de evaluación más amplia, y que la educación sea un tema que ocupe y preocupe a todas y a todos los mexicanos y que no nos divida, que no hable bien ni mal de nadie, sino que forme esa persona que piensa, que siente y que puede Y construir que también sabes que su modelo de reconozcan vida. cómo dejaron al país en esos 30 años en los Ahí- que el PRI, en los que se constituyó el PRIAN. Y que ya lo dije El antes. oficialismo la está fracasado en la educación. Que nosotros, que los Y niños que alerto- nosotros recibimos tenían muchísimos problemas que provocaron Tenemos ellos. muchos temas. Yo no veo el mundo por el espejo retrovisor. Yo veo el pasado como un lugar de referencia y no un lugar de Es residencia. importante, la historia es importante. La historia, para no repetir errores. La historia es Y importante. recientemente hay muchísimos errores. Y anticipo uno. En el 2025 está programada la prueba de PISA. Este régimen no ha asistido a las reuniones ni tiene los avances para la prueba de PISA. La prueba de PISA, que mide lectura y escritura, matemáticas y ciencias, y tú fuiste director de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional e hiciste un gran trabajo, necesitamos estar participando en los procesos. ¿Son perfectos? No. ¿Son suficientes? No. Pero tenemos que evaluar la educación. Entonces, en nosotros no van a encontrar diferencias de fondo, sino matices. No podemos arruinar la educación Ustedes- con ideología. Disculpen, yo sí veo dos proyectos bien distintos, pero bueno, Pues caminemos. esa es mi opinión en esta panorámica que hemos tenido de los dos proyectos. Si ganas Xochitl, ¿tú serías el secretario de Educación? No, No lo sé. no lo Esa sabes. es una decisión que le tocará a la próxima presidenta Xochitl Gálvez. Si gana Claudia, ¿tú serías secretaria de Educación? Tampoco lo sé. Eso dependerá también de lo que Claudia decida. Bueno, pues les agradezco mucho, ha sido muy interesante y sí, insisto, yo veo dos proyectos distintos, que se cuenta la historia distinta y se cuenta el futuro distinto. Les agradezco por esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio dialogar con una persona tan seria, con capacidad crítica y analítica y además con una gran calidad Nos humana. conocemos hace que me- muchos años. Hemos Siempre hemos trabajado estado juntos. del lado contrario. Pues no es el lado contrario, estamos del lado de Bueno, México. Quizá creemos en la tenemos dialéctica, ¿no? Que se Pues, aprende mucho sí, por los pero contrastes. México lo que necesita es unidad de propósito y tener visiones comunes. Muchas gracias, Gracias. Rosaura. Gracias. Sabina, muchas gracias. Muchas gracias a Gracias. ustedes y a ustedes, amigos y amigas. Los espero el próximo jueves en otra conversación de largo aliento.